Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos a todas las naciones. El día de hoy vamos a tomar un tema maravilloso en un gráfico de crecimiento espiritual y es el vivir del Espíritu. Vamos a ver claramente cómo es el vivir y el andar del Espíritu. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5:16. Y nos dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vemos pues claramente que nos dice: andad en el Espíritu. ¿Qué parte de nuestro ser recibe esta orden? ¿Cuál de ellas debe obedecer? Porque nos está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Será que el espíritu de nuestro ser recibe la orden? ¿O nuestra alma? ¿O el cuerpo? Para eso tenemos entonces Hebreos 4:12. Y vamos a ver allí en Hebreos 4:12 lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vamos a estar muy atentos con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y ella está para entrar a nuestra vida y partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Como podemos ver en el gráfico, tenemos entonces que ya estamos partidos, que estamos divididos, que podemos entonces ahora poder ubicarnos adecuadamente para ir organizando las ideas y los conceptos que tenemos en cuanto al tema de vivir del Espíritu y el andar del Espíritu. Entonces vamos a poder discernir claramente y entender cómo es que Dios quiere que andemos, cómo es que Dios quiere que nos expresemos realmente en cuanto al vivir del Espíritu. Bien, como dice entonces la palabra de Dios, que es una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces tenemos allí las dos cosas y luego necesitamos saber dónde está entonces el cuerpo. Las coyunturas y los tuétanos, ahí se encuentra nuestro cuerpo. Y va a entrar entonces a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tenemos que en nuestra alma está la ley de la mente, está el hombre interior, está el ego, el corazón, el intelecto, las intenciones, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y todo eso ¿debe hacer la voluntad de Dios o estaremos haciendo la voluntad de la carne? Pero es ahí donde nosotros recibimos la orden de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Entonces para eso tenemos la ley de la mente, el hombre interior, el corazón. Dios siempre nos dice que le entreguemos el corazón. Hijo mío, dame tu corazón.
porque de él mana la vida. Entonces en nuestro corazón hay muchas malas intenciones, como pueden haber muchas cosas que podemos tener como tesoros. Bien, en Mateo capítulo 15 dice lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice el versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces del corazón salen malas intenciones. Hay cosas de las que nosotros debemos sacar de nuestro corazón. Y es donde nosotros podemos empezar a atesorar cosas que parecen valiosas para nosotros. Pero el Señor nos habla en su palabra que pueden ser tesoros viejos. Dice Mateo 13:51, Jesús les dijo, después de haber predicado o de haberles contado una parábola acerca del tesoro escondido, dice tesoros viejos, tesoros nuevos. Dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, que saca del tesoro de su corazón cosas nuevas y cosas viejas. Hay cosas que pueden parecer buenas para nosotros, pero son desagradables para Dios. Por eso, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, debe entrar a ser una obra hermosa en nosotros, una obra de purificación, una obra de rearguir totalmente y convencernos de pecado. Bien, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, llega a nuestra vida, nos entra a nuestra vida es a dividirnos. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, llega a partirnos, a dividirnos, a separarnos. Dice que penetra la palabra de Dios hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, si entra a partir es porque entra a separar y entra a dividir en ese momento las partes. Pero dividir sería como ponernos en contra de algo. La palabra correcta es separar, pues para poder nosotros discernir bien, cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es la posición del Espíritu, cuál es la posición de nosotros, cuál es la posición de la carne. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Empieza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace ese trabajo, entra a lo más profundo de nuestro ser y entra para discernir cómo es que estamos pensando, de qué manera estamos nosotros actuando. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Nos estamos agradando a nosotros mismos? ¿Estamos agradando al mundo? ¿A la carne? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? La palabra de Dios entonces discierne esos pensamientos y esas intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios hace algo especial en nuestras vidas. Desnuda totalmente por la presencia misma de ella, que tiene un espíritu poderoso para entrar y escudriñar nuestro corazón y desnudarnos y abrirnos totalmente a que nosotros podamos conocernos, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos,
ni nos examinamos nosotros mismos, pero la palabra de Dios tiene el poder, es viva, es eficaz. Por tanto, puede escudriñarnos y poder llegar y nosotros organizarnos realmente para agradar a Dios. Porque a veces tenemos todo revuelto. Decimos que hay cosas que son del Espíritu, pero no son del Espíritu. O sea, tenemos que ver que la palabra de Dios nos separa para luego unificar realmente en Cristo todas nuestras cosas. Porque a veces tenemos una vida desordenada y vacía, pero Dios viene a llenarnos y a agruparnos y a unir totalmente todas nuestras áreas, nuestras piezas, como un rompecabezas que pronto tiene totalmente todo desorganizado. Pero Dios va uniéndonos y nos va conformando totalmente a su imagen, a su semejanza. Por eso es que necesitamos mucho la palabra todo el tiempo, porque ella es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todas las cosas están abiertas, aquel que debemos de dar cuenta, están desnudas. La palabra de Dios entra, penetra a lo profundo, nos escudriña el corazón. Bien, tenemos la ley de la mente. En Efesios 4:23 nos dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces también vemos que en el alma está el espíritu de nuestra mente. En el gráfico que tenemos allí podemos ver entonces cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Tenemos el andar del espíritu, entonces tenemos el alma y el cuerpo. Tenemos un espíritu, tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Vamos a ver este gráfico a la luz de la palabra para poder tomar una posición, para poder llegar a ubicarnos realmente cómo caminar, cómo obedecer a la palabra y cómo poder empezar a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Entonces en Gálatas nos está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, si yo estoy en la carne, pues el Espíritu está en oposición. Yo no voy a poder agradar a Dios, no puedo obedecerle, no voy a poder obedecer a sus mandatos, a sus órdenes. No, porque mientras yo iba en la carne, hay una oposición. O sea, no puedo agradar a Dios, porque las cosas de la carne ni se sujetan a Dios, ni obedecen a Dios. Ahora, si yo camino en el Espíritu, la carne está en oposición. O sea, los dos están en contra. El espíritu contra la carne no se encuentran como para yo tener un desarrollo espiritual. No, los dos están en oposición. Por eso dice, digo pues, andad en el espíritu. Por eso es que nos da esa orden de que nos ubiquemos, de que nos tomemos una posición y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, yo tengo deseos. Veamos cómo, por ejemplo, nos dice Efesios 2:1, nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos que el andar en la carne y hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos nos trae una naturaleza de ira, algo que nos pone en enojo continuamente,
que nos pone en división, en contiendas. Y eso es lo que vamos a ver en Gálatas, en las obras de la carne. ¿Cómo dice? Porque debe haber una manifestación de esas obras. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por un lado tenemos estas obras, las obras de la carne, pero por otro lado nos dice la palabra que si nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo ninguna ley. No hay una ley que condene nuestro andar, nuestro vivir. No hay manera de cómo nosotros poder ser juzgados por ninguna ley, porque simplemente no andamos en las obras de la carne, andamos en las obras del Espíritu. O sea, andamos en el fruto. Y en el fruto hay una gran diferencia. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley que juzgue nuestro andar. No hay ley para nosotros, digamos, sentirnos señalados o condenados por alguna situación, porque el andar del Espíritu es algo que agrada a Dios. Pero si manifestamos las obras de la carne, entonces estamos en oposición contra el Señor, estamos en oposición al Espíritu, porque ellos dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces imagínense, por eso es que nos da la orden, anda en el Espíritu. Debemos tener una posición, inmediatamente ir hacia el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De manera que la orden la recibe nuestra alma. Nuestra alma debe recibir la palabra de Dios, y la palabra de Dios escudriña nuestro corazón y conoce las intenciones y deja desnudo todo lo que está en nosotros. Por tanto, toda intención que haya en nuestro corazón será descubierta, será desnudada. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todas esas cosas debemos centrarlas a la voluntad de Dios, porque esas emociones, esos sentimientos, todos esos pensamientos nos pueden totalmente convertirnos en un enemigo de nosotros mismos, porque primeramente Dios, que conoce lo profundo de nosotros, nos pone enemistad contra Él. Porque los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, procede del mundo. En la carne encontramos la ley de los miembros. Está una ley que gobierna nuestros miembros. Está el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero vemos las obras claramente en el gráfico. Entonces podemos ver que la palabra de Dios sí es viva y eficaz, y que penetra como una espada de dos filos para escudriñar nuestra vida y posicionarnos realmente. Ella nos ubica de qué manera nosotros podemos tener un progreso espiritual, podemos avanzar realmente en nuestra vida con Dios. El andar en el Espíritu. Pero como tú puedes ver en el gráfico, el andar en el Espíritu está con E mayúscula, pero en el cuadrito azul dentro está el Espíritu de nosotros, y la flecha nos está indicando que debemos andar sin la ley, porque el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los que somos de Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, Cristo gobierna nuestras vidas y hemos crucificado todo lo que es de nuestra carne, todo lo que son nuestras pasiones y deseos. Entonces dice la palabra de Dios, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Pero si no vivimos por el Espíritu, no podemos andar. O sea, si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos una vida espiritual, la vida del Espíritu, que es nacer según Dios, pues no podemos agradar a Dios, no podemos entonces tener ningún fruto. Tenemos obras de la carne, tenemos deseos engañosos, tenemos pensamientos según nuestra carne, nuestra naturaleza. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Por tanto, si vivimos por el Espíritu, podemos andar por el Espíritu. Porque nadie que no pueda vivir, no puede tampoco andar. El que no vive, sea en la carne o sea en el Espíritu, no puede andar. Por ejemplo, si un niño no ha nacido, digamos, en este mundo, del vientre de su madre, pues ¿qué va a poder andar? Pues recién está en su vientre. Allá de pronto se moverá, pero no puede andar porque todavía no vive en este mundo, no ha salido aquí a este mundo. Si yo vivo, puedo andar. Si no vivo, no puedo andar. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo aquí en Efesios capítulo 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduviste. O sea, nosotros anduvimos en esa vida vieja, estuvimos haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y hacíamos la voluntad de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. O sea que vivíamos y andábamos. O sea, pero ahora si vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. Podemos agradar a Dios realmente. Entonces aquí tenemos pues que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, todo un poco de cosas que realmente van en contra de Dios, que están en oposición a Dios. Pero si yo estoy en el Espíritu, pues la carne es la que se opone a que yo no le sirva a Dios. Me encuentro como en una lucha, me encuentro como en un combate, como en una guerra. Dentro de mí mismo puedo encontrarme en una lucha en la cual no encuentro crecimiento espiritual. No sé cómo desarrollar una buena vida en Cristo. Por eso este gráfico lo presentamos para que puedas ubicar tus pensamientos, organizar tus ideas y realmente inclinar totalmente todo lo que eres hacia Dios, porque todo lo que somos dentro del alma es totalmente como si tuviéramos órganos para recibir nada más y procesar como lo que recibimos, por ejemplo los pensamientos, los sentimientos, las emociones, el intelecto, el corazón, el espíritu de nuestra mente. El hombre interior que está dentro de nosotros tiene toda una manera de cómo procesar información, pero veámoslo como si estos fueran órganos nada más, que procesan alimentos, que procesan la forma de cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros entendemos y cómo le vamos a dar un sentido correcto a nuestra vida y cómo debemos ubicar todo esto en Dios.
Porque si nuestro corazón, el intelecto, las emociones, los sentimientos, todo eso lo ponemos aquí en la carne, pues en la carne no hay sino deseos, hay pasiones, hay vanagloria de la vida, está el mundo, el diablo, un gobierno de la potestad del aire, del espíritu que opera en los hijos que desobedecen a Dios y los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces vivíamos, por tanto andábamos, pero ahora no vivimos ni andamos en eso, vivimos y andamos en Dios. Por eso, si alguno vive en el Espíritu, pues camine también por el Espíritu, obedezca, para no participar de las obras de la carne, sino para agradar a Dios. Bien, tenemos entonces espíritu, alma y cuerpo. Bien, ¿cuál debería estar entonces gobernando nuestras vidas? ¿El alma? ¿La carne? No, el espíritu debería estar en gobierno. El espíritu es el que debe estar a la cabeza. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben de estar guardados, irreprensibles. Ninguna de estas áreas deben estar desubicadas, ni desenfrenadas, ni nada de eso, ni tener una revoltura allí, sino que espíritu, alma y cuerpo, o sea, el espíritu a la cabeza. Por eso dice, anda en el espíritu. O sea, nos están dando una orden de ubicar nuestras vidas, de posicionarnos, de ubicarnos realmente de dónde es que debemos de estar. Digo pues, anda en el espíritu, pero no podemos andar si no vivimos, porque si vivimos podemos andar. De resto, no, es como que estamos muertos. El muerto es el que no puede andar. En otro tiempo nosotros vivíamos en la corriente de este mundo y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero ahora no, ahora si vivimos en el Espíritu, pues andemos por el Espíritu, porque el Espíritu se opone contra la carne y la carne se opone contra el Espíritu. Entonces por eso es que a veces no hay ese crecimiento espiritual, ese desarrollo espiritual. Hay vidas estancadas, vidas que no pueden desarrollar su vida espiritual, no pueden tener un crecimiento. Se encuentran estancados por los deseos y pasiones que batallan contra su alma. Entonces el Espíritu, al contrario, tiene un fruto por la cual da el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas pues no hay ley. Al no haber ley, pues hay libertad. Si hay ley, hay esclavitud. Hay yugos, hay cosas, hay pensamientos que no son correctos, hay malas intenciones. Satanás está por ahí rondando para poner tropiezos. Pero si no hay ley, entonces está la gracia de Dios, está el Espíritu Santo gobernando. Hay gente que le da mucho interés a las cosas del mundo y de la carne y a Satanás. Estando aún en Cristo, no hablan de su rey, de su gloria, de su poder. Aún Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda gracia, pero no ha podido el cristiano andar sobre esa abundante gracia, sino que anda como en la ley. Parece un inspector de policía, parece un detective, parece alguien que está buscando solamente errores para solamente hacer caer. Satanás se ha sentado en su trono a hacer también juicios y a acusar a los hijos de Dios día y noche, pero este ha sido lanzado fuera de nosotros. Entonces el cristiano debería de pensar del vivir de su espíritu y el deleite de su espíritu. Ahí es donde está la victoria.
Por eso la palabra de Dios le dice, anda en el Espíritu, no satisfaga ningún deseo, ni de sus pensamientos, ni de nada. No satisfaga nada de eso, porque eso va en contra del Espíritu. Cuando ya tenemos un pensamiento así, estamos en contra del Espíritu. No le estamos dando un lugar al Espíritu de Dios para realmente gobernar, sino que gobierna nuestra mente. El espíritu de nuestra mente empieza, digamos, a tener maquinaciones, a tener malas intenciones. Los pensamientos no son adecuados conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Entonces eso de la carne trae contiendas y pleitos, enojos y todo, porque eso no tiene ningún fruto allá. Eso hay sino muerte por todo lado. Pero sin la ley, el espíritu entonces puede vivir completamente libre, sin ataduras, sin yugos, porque contra tales cosas como el amor, el gozo, la paz y la paciencia no hay ley. Entonces, si nosotros vivimos por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. Todo el tiempo es un deleite en el Señor. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Esta penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, entra hasta lo profundo, encuentra en nosotros las intenciones que tenemos y el corazón cómo está, si está dispuesto, está lleno de malos pensamientos o está dispuesto para Dios. Entra hasta lo profundo y aún no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas se van a manifestar en su presencia por la palabra de Dios que escudriñará el corazón de los hombres. Todas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Así nosotros no querramos venir a la palabra sí está totalmente escudriñando corazones. Aunque nosotros no nos demos cuenta, la palabra está haciendo una obra maravillosa y está escudriñando el corazón del hombre por aquellos que lo predican, por aquellos que tienen ya una conciencia reargüida, por aquellos que están convencidos que aunque no tengan, digamos, la palabra en ese momento, la ley del Espíritu sí está actuando. La ley del Espíritu sí está actuando a favor de nosotros, está haciendo una labor de gracia. No está aquí Jesús en este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el Espíritu Santo está rearguyendo y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. De eso es que está convenciendo el Espíritu Santo, para pasarlos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de luz, del reino de Satanás al reino de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ahí es donde está la victoria. Bien, podemos también ver en Romanos capítulo 8 que el vivir del Espíritu es poderoso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. No sé por qué la gente se empeña en tener pensamientos, digamos, de condenación, malas intenciones, corazones perversos que todavía mantienen en la oscuridad. Pero si aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces ¿quién es el que está condenando? ¿Quién es el que está señalando? ¿Quién es el que tiene malas intenciones? El corazón está lleno de oscuridad. Satanás está gobernando esa vida. Si Jesús hubiera llegado a este mundo solamente con una ley de muerte, de condenación, no salva a nadie. No puede liberar a nadie, no puede libertar cautivos, no puede libertar a los oprimidos, no puede reventar cadenas, no puede desatar todo yugo. No puede hacerlo. Pero como viene sin la ley, viene lleno del Espíritu, puede hacer que la vida del hombre se vivifique, que cambie, que se restaure. Entonces un vivir del Espíritu es un vivir de libertad, no es un vivir de esclavitud. No tiene pensamiento sino de Dios, está lleno de Dios, piensa lo de Dios y no le interesan los deseos de la carne porque la carne no tiene poder.
el que tiene poder es el Espíritu de Dios. La carne es como una hierba que se seca, porque toda carne del hombre es como hierba y como flor del campo que se marchita. Entonces, ahí no hay poder, ahí no hay ninguna obra gloriosa en la carne. No, ahí no hay nada. En el Espíritu está el poder de una vida de victoria, de un andar de gloria, de un andar que agrada a Dios. Por eso, la ley de la mente, donde está el hombre interior, el corazón, el intelecto, las intenciones, los pensamientos, sentimientos y emociones, deben de estar haciendo la voluntad del Espíritu y no la voluntad de la carne, porque el alma es la que está recibiendo esta orden. Digo pues, anda en el Espíritu. Es el alma la que está recibiendo la orden de andar. Te dice la palabra, anda en el Espíritu. Usted no satisfaga los deseos de la carne, porque si usted se pone entre el Espíritu y que algunas veces va hacia la carne, pues se va a encontrar en un combate, se va a encontrar en una lucha. Pero veamos a ver cómo ha sucedido aquí en Romanos 8, como estamos hablando ahora. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está en el Espíritu, no acepte ninguna condenación del diablo, porque simplemente usted dice que está conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley que está condenando lo que hacemos, está llevándonos a la muerte. Pero, ¿qué dice la Escritura en el versículo 3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que era imposible para la ley no podía darnos vida. La ley no puede transformar al hombre. La ley no lo puede perfeccionar. No, la ley no puede hacer ese trabajo. Necesitamos a un espíritu de vida. Dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 19, que nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no pudo perfeccionar al hombre. La ley no puede vivificar, la ley no puede dar vida. Y esto no fue hecho sin juramento, dice Hebreos, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepintió, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nosotros tenemos una alianza poderosa ahora, y es el poder del Espíritu, de una vida indestructible. Y los otros sacerdotes que llegaron en el Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley no puede entonces dar vida.
Vemos aquí que la ley no perfeccionó nada, no pudo hacer nada. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, condenó el pecado en la carne. En su propio cuerpo se llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo se lo llevó en nuestro cuerpo, nuestras enfermedades, toda la debilidad, toda la imperfección del hombre fue totalmente puesto en el cuerpo de Cristo. Y allí en el cuerpo de Cristo condenó el Señor el pecado, destruyó el poder que había sobre nosotros, toda garra del enemigo, toda debilidad, todo engaño, toda fuerza que opera en nosotros, todo pensamiento, toda mala intención, todo eso fue totalmente destruido, fue acabado. Por eso el viejo hombre que está viciado con sus hechos está crucificado con Cristo. Nosotros no vivimos, el que vive es Cristo. Antes vivíamos nosotros y por eso cuando vivíamos nosotros, andábamos nosotros también en los deseos de nuestra carne, el deseo de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, el mundo, el diablo, el príncipe de la potestad del aire operaba tremendamente en los hijos de desobediencia y operaba en nosotros también, llevándonos totalmente a tener una naturaleza diferente a la que nosotros ahora somos parte. Tenemos una naturaleza divina a la cual somos, constituidos ahora en una forma en la que Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne, ¿no? Porque la carne está en contra del Espíritu. Entonces, crecimiento espiritual, desarrollo no lo hay. Hay mucha vida espiritual estancada, muchas cosas que se han estancado en la vida del creyente. Necesitamos ver este gráfico para que haya un crecimiento, un desarrollo, para que la palabra de Dios sea viva y eficaz realmente en la vida de un hijo de Dios. Considera entonces este gráfico, obsérvalo bien, escudriña las escrituras, convéncete de que la única salida que hay es estar sin la ley, porque el espíritu no tiene la ley, no. El alma tiene la ley de la mente y la carne tiene la ley de los miembros. Si vamos a pensar algo de nosotros mismos, pues entonces estamos más bien gobernados por la ley de la mente y por la ley de los miembros. Y aún así en esas dos leyes se halla una lucha también. Si nosotros vemos Romanos capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que también estamos entonces en una forma en la que nosotros no podemos tampoco tener progreso. Porque dice así: porque si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque si yo voy a hacer algo que yo no quiero hacer, si voy a pecar, si voy a cometer alguna obra de la carne, ¿sí? Dice, porque si yo hago lo que no quiero, o sea, si yo voy a adulterar, si voy a fornicar, si voy a comprometerme, digamos, en las enemistades, en los pleitos, en los celos, en las cosas tan impresionantes que son en las obras de la carne. O sea, ya si queriendo yo hacer eso, o sea, si yo hago lo que no quiero, pues ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Entonces puedes observar el gráfico, y ahí donde está el cuerpo, la carne, la ley de los miembros, que se revela contra ¿qué? La ley de los miembros se está rebelando contra la ley de mi mente. Entonces se opone también, hay una oposición entre la ley de la mente y la ley de los miembros. O sea, si tengo pensamientos realmente acerca de mí mismo, pues estoy en un ego, estoy en el egocentrismo. Si centro todo en mi ser, todos mis pensamientos en mí mismo, en el hombre interior, entonces puedo ser intelectual, sabio, mundano, porque ¿qué fruto tengo de yo saber que estoy adquiriendo más sabiduría por mi propia cuenta? No puedo, porque el alma simplemente, si la dejamos allí, quitando las dos partes, tanto el espíritu como la carne,
El alma por sí sola, ¿cómo puede encontrar salvación? ¿Cómo puede encontrar sabiduría? ¿Cómo puede encontrar perfección? Si lo que yo veo es en el alma es como una fuente, digamos así, de recibir, de poder recibir cosas y procesarlas. ¿De qué manera estoy pensando? ¿De qué manera estoy sintiendo? ¿Cómo son mis emociones? Entonces todas esas cosas son inestables, porque las emociones son inestables, los sentimientos también. Entonces si yo tengo fe en la manera de cómo estoy sintiendo, de cómo estoy emocionado por lo que yo estoy, digamos, en el Señor, porque me ha llegado, digamos, la buena nueva a mi vida, la noticia agradable de que ahora soy salvo, y eso simplemente lo mantengo en la emoción, en el sentimiento. Eso está bien porque eso es parte de mi vida, pero si solamente me mantengo allí, o sea, si solamente estoy emocionado porque ha llegado un toque de Dios a mi vida, porque Dios ha decidido perdonar mi pecado y llego y bueno, y estoy feliz por un tiempo, y simplemente me mantengo en el sentimiento y en la emoción y en mi pensamiento. Y desde allí debo empezar a procesar realmente la obra de Dios. Esos son como órganos en los cuales yo debo procesar la obra de Dios. Pero mi corazón, que es el que contiene todas esas cosas, el Señor conoce mis intenciones y sabe realmente cuál es la intención correcta de mi vida, hacia dónde yo voy a dirigir totalmente todo lo que soy, porque hay una ley de la mente que está en contra de la ley de los miembros, y la ley de los miembros en contra de la mente, porque el hombre interior se quiere deleitar en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de mí. Entonces yo mismo me encuentro en una lucha, porque el alma sola es porque ya se ha muerto el cuerpo, y es porque el espíritu no existe. Si nosotros vemos el gráfico y quitamos la parte del cuerpo y del espíritu, el alma sola ya está muerta, ya el cuerpo ha muerto. Pero si no está el espíritu y tenemos el cuerpo y nuestra alma, entonces nosotros no podemos ser salvos por nuestra propia cuenta. No. Tenemos totalmente que echar mano de la vida eterna. Tenemos que lograr tener la oportunidad, digamos, de procesar la obra de Dios en nuestro ser, que nuestra alma tenga un crecimiento, porque yo no veo sino como órganos allí en el alma: corazón, intelecto, intenciones, pensamientos, sentimientos. O sea, digámoslo de otra manera, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Mis emociones, ¿cómo son? O sea, simplemente yo veo es como órganos, no veo nada más. O sea, ahí no hay seguridad. En mis emociones no hay seguridad. En mis sentimientos tampoco. Porque aún, por ejemplo, las personas se casan porque sienten amor. Y si el día que no sientan amor, entonces dejan de amar. Entonces, si está muy emocionado porque se va a casar y resulta que luego se le pasa esa emoción, entonces, ¿cómo será eso? Entonces, ¿cuánto le durará su emoción y su sentimiento? Entonces necesita pensar muy bien y considerar y tener una intención correcta para tener un corazón que agrade a Dios. Y la ley de la mente debe estar ejercitado por algo. O sea, si hay una ley de la mente, entonces quiere decir que deben de haber otras leyes. Hay muchas leyes. ¿Cuál de ellas le conviene? Entonces yo digo que la ley del espíritu es la que está señalando allí, de la cual es la que puede aprovechar el hombre cuando recibe la orden: anda en el espíritu. Entonces cuando le dice que anda en el espíritu es para que no satisfaga las obras de la carne. Entonces ahí es donde puede encontrar un fruto al fin de su vida espiritual: el amor, el gozo y la paz. Pero en el Espíritu Santo, no en su propia vida, no en su propia carne. No, el amor no es una cuestión de los sentimientos y de las emociones, no, ni de la carne. Ese amor es totalmente un amor que es filial, o un amor eros. Pero el amor ágape, el amor de Dios, es el amor que no cambia, el amor que realmente lo puede todo. Entonces,
Aunque el alma quiera, digamos, saciarse de amor, el corazón quiere cantar, quiere alegrarse por buenos sentimientos que tenga y todo eso y emociones, pues esas cosas son pasajeras. Pero la palabra de Dios sí es firme y eterna. Y la palabra de Dios tiene un espíritu que ama de verdad y que no tiene dualidad. Por eso Romanos nos dice acerca de cómo es que la ley del espíritu nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hasta el cuerpo cobra vida, ya no entra en muerte totalmente, o en deseos engañosos, o en pasiones, o en lascivia, en idolatría, en pleitos, en celos. No, el cuerpo no se le da rienda suelta, sino que ahora el cuerpo será también vivificado, también tendrá la vida del Espíritu, porque Cristo resucitó esta carne y la sentó con poder en un lugar poderoso. Entonces nuestra carne es la que está por debajo, es la que nos pone en el polvo de la tierra cuando nosotros obedecemos a la carne. Pero la carne, ¿qué fruto nos puede dar? No, nos da es muerte. Y nuestra alma, ¿qué fruto nos puede dar? Si por nosotros mismos queremos hacer cosas sin Dios, ¿a dónde vamos a llegar? A ninguna parte. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos que Jesucristo reine, que viva en nosotros, que tome control, que Él viva realmente su vida, la que Él siempre quiso vivir. Nosotros estamos diseñados para que Cristo viva en nosotros, para que Dios viva en nosotros. Dios nos creó como un vaso y necesitamos al Espíritu que entre en nuestra vida y nos conforme a la imagen de Jesús. Si tú en este gráfico quitas al Espíritu, quitas el cuadrito azul, al Espíritu sin la ley, lo quitas, en algún momento lo sacas de allí. Quedamos solamente alma y cuerpo. No podemos hacer nada, no encontramos hacia dónde ir, no encontramos el camino ni el destino de nuestra vida, no sabemos de dónde hemos venido ni para dónde vamos. Pero cuando vemos allí al Espíritu sin la ley, vemos una vida con fruto, una vida de libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado totalmente del pecado y de la muerte. Esta es la victoria. Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo, queriendo hacer el bien, hallo que esta ley está en mí, el mal está en mí, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Yo doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La mente. Ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso vamos a vivir intensamente lo de Dios. Ahí está el deleite, ahí está la gracia, ahí está la paz, ahí está el gozo, ahí está la paciencia, está la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la esperanza. Ahí está la sabiduría, ahí está el gozo eterno de Dios. Dios nos llama a vivir, pero si nos llama, obedezcámosle, tomemos su palabra y andemos también por el Espíritu, porque si vivís por el Espíritu, pues también andemos por Él. Nosotros vivíamos en la carne y andábamos en la carne. Otros caminan en su ego, pues porque viven en su ego. Por eso no quieren ni atender a las cosas de Dios ni les interesa. Pero en este gráfico presta atención que necesitas que la palabra de Dios entre, penetre, reargulla, convenza tu vida que sin Dios estamos perdidos. No sabemos hacia dónde vamos. Nunca encontraremos el camino adecuado. Jesucristo es el Señor, el Rey, el que ha vencido la misma muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, condenó el pecado en la carne. La ley no puede hacer nada. No intentes vivir en la ley. Nosotros tenemos una analogía tomada del matrimonio en las Escrituras. Dice en Romanos capítulo 7, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras el hombre viva en la carne, la ley del pecado y de la muerte se va a enseñorear. Y fuera eso, la ley de Moisés también lo va a acusar y lo va a condenar. Pero la ley del Espíritu le va a dar la vida, porque hace una referencia o hace una analogía tomada del matrimonio. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces dice que la mujer casada está sujeta a la ley del marido, pero mientras el marido vive. Necesitamos que el marido muera, pero ¿cuál será ese marido? ¿Cuál será ese marido? ¿Quién ha sido el marido realmente, el que ha mandado y ha gobernado sobre nuestras vidas? ¿No hemos sido nosotros mismos? Nosotros mismos somos los que hemos gobernado nuestra vida, nuestro antojo, porque nosotros somos los que obedecemos o desobedecemos. Nosotros somos los que decidimos si vamos a Dios o no. Nosotros mismos hemos gobernado nuestra propia vida. Nosotros no queremos ni obedecer, ni atender a leyes, ni a nada, ni a someternos a nada. Entonces nosotros mismos somos como los que gobernamos nuestra propia vida. Entonces dice así: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, dice el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, yo debo morir a la ley, que la ley de la carne, de las pasiones, que la ley de los miembros no me gobierne, porque la palabra de Dios me dice: andá en el Espíritu. Me han dado una orden a mí de andar en el Espíritu, que yo no satisfaga los deseos de la carne, porque allá hay una ley de los miembros que va en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fuera eso, la ley de Moisés también me acusa en algún momento donde yo cometa adulterio, porque la ley dice: no adulterarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no adorarás a dioses falsos. O sea, mejor dicho, estoy sin solución, no tengo salida. La ley de los miembros en contra de la ley de mi mente
y la ley de mi mente me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso, debo morir a la ley. Debo morir al gobierno de la carne. Debo morir a las pasiones. Debo morir totalmente a mi ego. Debo morir totalmente a mi propia vida, porque yo la he estado gobernando sin Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, pues las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros. Mientras nosotros obedezcamos a nuestras pasiones, a nuestros deseos de la carne, pues eso va a llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No vengamos a la Biblia para aprender cosas y tener más sabiduría y discutir acerca de cosas y de cuestiones que son necias y engañosas y perturban la mente del hombre. Abra su corazón y deje que el Espíritu de Dios lo gobierne. Deje que el Espíritu de Dios tome señorío sobre su vida. No preste atención a los pensamientos. No se ponga en alianza con los pensamientos, con las intenciones de su corazón. Rindamos todo eso a Dios, para que el Espíritu, que no tiene la ley, pueda obrar totalmente con poder y liberarnos de todo cautiverio y romper cadenas y ataduras y sacarnos hacia la victoria y ver la luz tan inmensa que Dios nos da a través de su palabra. La analogía tomada del matrimonio dice que no estamos bajo la ley, estamos libres por haber muerto a esa ley. Debemos morir porque nosotros somos ese viejo hombre viciado con sus hechos. Lo dice Efesios. Efesios dice eso. Vamos a leerlo para que veamos que nosotros mismos éramos ese marido. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. O sea, nosotros andábamos en otro tiempo y aquí dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No podemos andar en la vanidad de la mente, ya no más. O sea, éramos nosotros mismos los que teníamos señorío de nosotros, éramos el marido ese, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Imagínense, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No podemos andar ajenos de la vida de Dios. No, endurecidos el corazón por cantidad de cosas que pasan en este mundo. Que mire la muerte, que ¿a dónde está Dios? Y juzgando y sentándonos en tribunales para hacer juicios incorrectos, cuando no le hemos abierto el corazón al Espíritu para que tome control y nos enseñe, nos dé sabiduría, nos guíe. Porque si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Pero aquí dice el 19, en los cuales después que se pierde toda la sensibilidad, uno se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad nosotros le oímos, si hemos sido por él enseñados, entonces conforme a la verdad seremos libres. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces el viejo hombre era el marido, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos podemos renovar en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por la cual podemos desechar la mentira y podemos hablar verdad cada uno con el prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, dice que Pablo exhorta a los hermanos y también pues nos exhorta a nosotros a tener, digamos, esta manera de vivir. El Espíritu nos hace, digamos, vivir esta palabra. Mira que ninguno apague el Espíritu Santo, porque pues hay cosas que apagan al Espíritu de Dios. Por decir, el no creer en el Señor, ir hacia los brujos, hechiceros, estar en idolatrías. Todas esas cosas es como una confusión. No sabemos la verdadera ayuda y buscamos otros medios, digamos, para ser ayudados, para ser confortados, para solucionar nuestros problemas. Pero eso contrista al Espíritu Santo. Ahora el adulterio y la fornicación, pues peor, y los deseos de la carne y la lascivia, todos son pecados que realmente traen la muerte. Bien, mirando este gráfico, entonces encontramos que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Entonces vamos a observar ahora sí, desde arriba del gráfico, y tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos en el lado derecho, mirando al frente, el gráfico, la ley del pecado y de la muerte. La carne contra el espíritu contra la carne. Pero dice en el cuadrito azul, andar en el Espíritu. Y el Espíritu vive sin la ley. Y el fruto del Espíritu, pues que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todo eso es superior a lo que nosotros podamos llegar a pensar, a sentir y a tener totalmente una intención sobre lo que es, digamos, el Señor, o sea, de lo que pensemos de Dios. ¿Qué intenciones son correctas en nuestras vidas? ¿Cómo es nuestro intelecto? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿De qué manera nosotros inflamos el ego por el deseo de nuestra carne, por nosotros mismos, por pensar algo de nosotros mismos, por tener sabiduría de este mundo, por tener muchos conocimientos, títulos, cargos? ¿Qué es lo que nos infla? O sea, el alma simplemente sin el Espíritu, sin Dios, no es nada, porque el alma vive en un cuerpo. Pero aquí la palabra de Dios nos ha separado para ver que el alma sin Dios no es nada. Pensar algo de nosotros mismos para creernos algo, pues no estamos en nada tampoco. Y si pensamos en algo de las cosas que están en este mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, donde está el mundo, porque vamos a leer un poquito ahí, nosotros podemos mirar un poco aquí en 1 de Juan, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y vosotros habéis vencido es al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está aquí gobernando esta tierra. Por tanto, hay gente que es del mundo, por eso habla del mundo y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, entonces nos oye, porque si el espíritu que está en el error simplemente habla del mundo y de las cosas que están en este mundo, pues entonces ¿dónde está la verdad de esa persona? Y si cada persona se ha hecho una verdad, habla una cosa diferente de lo que es Dios, entonces ¿dónde está la unidad del Espíritu? Porque el Espíritu es uno solo, mientras que nosotros somos un poco de personas en el mundo y cada uno piensa de alguna manera diferente. Y si cada pensamiento, digamos, de cada persona piensa algo diferente de Dios, entonces ¿dónde está la unidad de todos nosotros para creer que Dios realmente tiene la razón, que tiene la verdad, que Él la ha creado, que Él es el dueño de todo? Si cada persona dice tener la verdad,
o cada doctrina o cada religión o lo que sea, dice que están en la verdad, fuera de la Biblia o con la Biblia. Entonces, más no se ciñe al Espíritu, más no camina por el Espíritu y no vive por el Espíritu, entonces está en un error. Dice, si vivís por el Espíritu, pues andemos por el Espíritu. Y no se trata tanto de saber, sino de caminar, de andar, de poder ser hacedores de la palabra, de poder entonces vivir en la palabra, vivir en el Espíritu y no estar en los deseos más engañosos de la carne y de los pensamientos y volvernos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Señor va venciendo nuestra naturaleza y progresivamente vamos saliendo de la oscuridad. No que seamos perfectos ya, ni que hayamos alcanzado, pero vamos camino hacia eso. La perfección sí se va a dar, mientras nosotros crezcamos en esta salvación. Entonces, tenemos que estar el Espíritu sin la ley, pero hay fruto en el Espíritu. Tenemos el alma con la ley de la mente. Tenemos el cuerpo, la carne, con la ley de los miembros. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando cae en deseos y cae en pasiones, entonces cae en una debilidad y ya es donde está la carne. El deseo ya se vuelve, es de la carne. El cuerpo cae en deseos desordenados. Entonces ahí es donde opera la debilidad. Entonces ahí es donde está la obra de la carne. Pero el cuerpo realmente es templo del Espíritu Santo. Por tanto, los pecados que hayamos cometido, tanto de fornicación, de adulterio, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, herejías, todas esas cosas, nosotros, si algún día las practicamos, todo eso nos perdonaron en el nombre de Jesús. Eso éramos nosotros, algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados por la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, no hay condenación, sino que hay libertad, hay ahora crecimiento, hay desarrollo, hay vida en Cristo. Imagínense adulterios, borracheras, herejías, los que se acuestan con varones, los afeminados, todo eso. Dios no está en ningún momento condenando a nadie ni llevándolo al infierno. Le está dando totalmente salvación porque ya ha sido totalmente pagado en la cruz. Falta la obra y el proceso interior del Espíritu. Debe gobernar tu corazón, debe gobernar tu intelecto, tus emociones, debe tomar control. Entrégale todo a Dios, haciendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de la carne. Porque si estamos en que no encontramos a quién vamos a servir, nos encontramos en una lucha, nos encontramos en que estamos es como en una guerra dentro de nosotros mismos. El espíritu contra la carne contra el espíritu. Y estos dos oponiéndose entre sí para nosotros no hacer realmente lo que queremos hacer. Porque el hombre interior se quiere deleitar en la ley de Dios, pero la ley de los miembros no le deja. Por tanto, utilice la ley de la mente sirviendo a la ley del Espíritu y encontrará la libertad. La ley del Espíritu en Cristo Jesús, la ley de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Que el Señor pueda entonces nutrirte, pueda llegar a formar parte de ti y que tú no camines más solo sin el Señor, sino que echa mano de la vida eterna, de la vida del Espíritu, para que vivas y andes conforme al Espíritu. Entonces este es el tema del gráfico de crecimiento espiritual que nos enseña el vivir del Espíritu y el andar del Espíritu. Que Dios te continúe bendiciendo mucho. Ya recuerda que estamos pues entonces por todos los medios, Instagram, Facebook, WhatsApp, y todo eso para que puedas colocar tus notas
y llegar y crecer juntos. Escudriña pues la escritura, porque en ella parece que tenéis la vida eterna. Ella da testimonio de Jesús. Entonces, que Dios te bendiga mucho. En un próximo gráfico nos vemos pues para crecer en los diferentes temas que tenemos acerca del Espíritu. Ya llegamos al tema del Espíritu, al más poderoso. Hemos venido desde Adán y Cristo, desde el alma viviente, los 4 aspectos de la condenación, y hemos también llegado ahora al tema más maravilloso, al vivir del Espíritu. ¡Qué obra tan hermosa! El hablar ya del Espíritu es algo poderoso. Él nos va a ayudar entonces a ver claramente cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Que Dios te bendiga mucho.